Dios te bendiga. Voy a hacer el análisis de la clase número 19 y es una puerta muy común, el error de los yugos desiguales. Quiero iniciar este análisis haciéndome una serie de interrogantes a ver en qué condición estamos en este aspecto. La primera pregunta que yo me haría es: ¿de qué clase de círculos íntimos soy parte? La segunda: ¿los valores de aquellos más allegados a mí están comprometidos con la justicia o con la injusticia? La tercera pregunta que me haría es: ¿qué estoy depositando en mis relaciones más íntimas y qué estoy sacando de dichas relaciones que tengan influencia en mí espiritualmente? Son preguntas bastante importantes porque hay que detenerse y pensar en estas preguntas de manera profunda y hacerse la pregunta si existe algo en nuestra vida con lo que tengamos compañerismo que nos impida ser como Jesús. Si es así, hay que romper ese compañerismo de inmediato. Nosotros podemos ver podemos definir qué es un yugo. Un yugo es un instrumento de madera, generalmente es de madera, que sirve para formar yuntas, quiere decir unión de dos animales, los junta por el cuello o por la cabeza. Generalmente se utilizan mulas o bueyes, en el que va sujeta la lanza o pértiga del carro y el timón del arado. Quiere decir que es un instrumento que se utiliza para duplicar lo que un animal tiene con el otro y así ejercer menos esfuerzo en el trabajo que se está realizando. Quiere decir que cuando hay un yugo se están uniendo dos cosas. Ahora, podemos definir un yugo desigual. Nosotros podemos definir el yugo desigual de la siguiente forma. Puede ser unión de pensamientos, personas, forma de vida, creencias que no son iguales, porque no son diferentes. Desigual es aquello que no es igual. Y también podemos enmarcar estas uniones tanto en lo comercial como en lo laboral, como en las creencias espirituales, en la amistad y en el amor. ¿Ok? Nosotros podemos, si nosotros nos vamos a la Biblia, por ejemplo, vemos ejemplos de personas que se negaron a tener este tipo de mezcla, este tipo de yugos. Por ejemplo, en la persecución de los jóvenes judíos, Sadra, Mesach y Abednego, es un ejemplo perfecto para no tener parte con las personas que no son creyentes. El rey dicta un decreto que cada vez que sonara una bocina, todo el mundo tenía que postrarse y honrar a la deidad pagana de ese país, establecida por él. Estos muchachos hebreos fueron lanzados al horno de fuego porque se negaron a inclinarse. Esta es una historia bíblica antigua, ¿cierto? Pero que debemos tener en cuenta. Nosotros estaríamos en capacidad de entrar al horno de fuego por leyes que vayan en contra de lo que está establecido en la Biblia. Jesús le dijo a Satanás: no tendrás parte conmigo, en Juan 13:8. Y nosotros tenemos que decirle al diablo que él no tiene nada con nosotros. Quiere decir que nosotros no podemos tener uniones que tengan diferencias.
personas que vayan en contra de lo que es la persona de Jesucristo. Y hay que tener claro de que una cosa es creer en Jesús y otra cosa es aceptar el señorío de Él. Son dos cosas bastante diferentes. De hecho, religiones o pensamientos, creencias espirituales como los musulmanes consideran a Jesús como un profeta, pero no respetan su señorío. Y religiones que no voy a mencionar, pues son bastantes. Ellos creen que Jesús existió, pero no respetan su señorío. En 1 Corintios 6:16 hace bastantes interrogantes que debemos tener y ponerle bastante atención. Dice la Biblia: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Quiere decir que cuando hay una unión, en este caso es una unión sexual, pues puede existir uniones de varios tipos, así como expliqué al inicio. Quiere decir de que cuando hay una unión existe un mutuo acuerdo, quiere decir que va a haber transferencia. Eso lo voy a explicar ahora más tardecito. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que va a haber una transferencia de cosas del uno hacia el otro. Éxodo 34:12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Quiere decir que los pensamientos contrarios se pueden convertir en tropiezo para nosotros. Quiere decir que el propósito nuestro que Dios estableció en nuestros corazones se vería afectado dependiendo de las relaciones que nosotros tengamos. Segunda de Corintios, que es el versículo que se utiliza como base para este tipo de enseñanza del yugo desigual, porque dice textualmente la palabra yugo desigual. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiere decir que esto es un principio tiene cumplimiento en todo lugar del universo. Es una orden, es un mandato, es un imperativo de Dios: no os juntéis en yugos desiguales. También hay bastantes pasajes que hablan, no de unión, pero sí hablan de algo que es sinónimo. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y también dice el 10 el siguiente: no ararás con buey y con asno juntamente. Quiere decir que las yuntas o los yugos no están diseñados para unir dos tipos de animales. En este caso, para la manera espiritual, podríamos decir para dos tipos de personas. Los creyentes y los impíos no pueden estar en un mismo yugo. No podemos arar, no podemos poner la mano en el arado si nosotros somos buey o si estás unido a un asno. No vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Quiere decir: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con las semillas o con la mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con la mezcla de hilos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ese es otro versículo, Números 11:4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: que nos diera a comer carne.
Quiere decir que hubo una transferencia de sentimientos. Josué 23:7 dice: para que no os mezcléis con estas naciones que se han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juraréis por el nombre de sus dioses, ni les serviréis, ni os inclinaréis a ellos. Mateo 16:6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Quiere decir que nos está haciendo una advertencia, no contaminarnos con ese tipo de levadura. También hay otra levadura, dice: como es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Marcos 8:13 dice: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y el 15 dice: y les mandó diciéndoles: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, quiere decir puro, o sea, no debe haber una mezcla. Si nos vamos al versículo, hablamos de que hay varias frases que acompañan a cosas antagónicas. Por ejemplo, aquí habla de compañerismo, y el compañerismo lo hace entre dos cosas antagónicas que son la justicia y la injusticia. Si nosotros definimos la palabra compañerismo, miramos que se trata de intercambio, interacción. Se define como la relación o tratos entre personas o grupos que provoca un acople o unidad que hace que los que estén unidos sean uno. Quiere decir que cuando hay compañerismo, hay un intercambio que los hace uno. Quiere decir que si nosotros como cristianos nos unimos con gente que tenga la misma visión de Jesús, seríamos una potencia, pero seríamos una potencia para destrucción masiva de los avances de las tinieblas. Pero si nos unimos en yugo desigual, nosotros estaríamos mermando ese propósito. Cuando tenemos compañerismo, con personas de manera continua, se produce una ligadura del alma. Y quiere decir que si estamos hablando de que hay una transferencia de algo, quiere decir que de la misma manera que hay transferencia de pensamientos, también hay transferencia de espíritus. Quiere decir que los demonios que están asignados a una persona, estos pasarían a la persona que no los tiene. Quiere decir que si hay un yugo desigual entre creyentes y no creyentes, quiere decir esto daría derecho legal al establecerse una sola carne con ellos, de que estos demonios tomen también propiedades del derecho legal sobre esta persona. Y ellos no vendrían solamente a transferirse, a hacer visita, ellos vendrían a hacer lo que ellos saben hacer, que es robar, matar y destruir. Por eso Dios es renuente, Dios es específico y da una orden específica que si la desobedecemos estaríamos desobedeciendo su voluntad y estaríamos pecando. La otra palabra que aparece es comunión. Comunión es asociación, participación, intercambio, comunicación y distribución. Y la otra es concordia, quiere decir estar en armonía. No podemos estar de acuerdo con Cristo y con Belial. Si hablamos de qué es Belial, Belial significa lo que es perverso. Todo lo que es perverso, todo lo que es inútil, todo lo que trae desorden, todo lo que es despreciable. Recordemos que Dios no se mueve en el desorden, Dios se mueve y bendice en el orden. Quiere decir que las relaciones a las que se habla del yugo desigual, que es seguro de que hay transferencia de espíritus demoníacos, no están permitidas por Dios. Quiere decir que si se hacen estaríamos desobedeciéndolo a Él, y es una puerta bastante grande para los demonios y bastante común. Creo que eso es todo. Dios les bendiga.